Señal directa. Bueno, vamos a tener una muy interesante entrevista acerca del programa para la evaluación internacional de estudiantes y pues tenemos la posibilidad de esta entrevista vía Zoom con el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez García. Juan Martín, muy buenos días. Sea usted bienvenido aquí a esta interesante entrevista en torno a lo que es pues un factor de educación y evaluación de los estudiantes en nuestro país. Cuéntenos, ¿por qué no avanza? Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. La pregunta uno es, ¿por qué no avanza México en su educación? Hay que tener presente que las políticas de Estado tienen que tener un carácter transseccional, sin importar qué gobierno esté al frente o qué partido político, tendríamos que mantener continuidad tanto en acciones, presupuestos y por supuesto todo lo que implicaría el modelo educativo. Y eso lamentablemente México no lo ha logrado mantener. Recordemos que tenemos dos reformas estructurales a la educación, la de Peña Nieto y la de López Obrador de manera reciente. Todavía hay un debate fresco sobre lo que han llamado la nueva escuela mexicana, los libros de texto. Estos solamente son ilustraciones de cómo es que no hemos logrado mantener una política de Estado y esto obviamente se observa en el comparativo internacional. Claro, ¿cuáles son las conclusiones que podríamos sacar justamente de estos resultados de la prueba PISA y la forma en que cae la educación en Jalisco en estas herramientas que hablan de la competencia que tendrían los estudiantes en la vida cotidiana? Sí, hay que destacar para el público que la prueba PISA es una forma de compararnos a nivel internacional en al menos tres apartados: comprensión de lectura, operaciones matemáticas y ciencias. Estos son elementos básicos para la vida, para poder un poco saber hasta dónde estamos, no solamente teniendo una buena o mala calificación, sino realmente, por ejemplo, si estamos comprendiendo lo que leemos y podemos diferenciar la información de una opinión, las matemáticas que implicarían operaciones básicas y obviamente los conocimientos de ciencia. Estos tres elementos se comparan y, por ejemplo, también hay análisis mucho más detallados respecto a el puntaje que se tiene en función del ingreso económico y se hacen otros elementos exploratorios. Hay que recordar que esta prueba lleva ya más o menos 15 años. México ha participado 3 ocasiones y particularmente pues tenemos el efecto ahora de la pandemia. Entonces aquí lo que nos muestra es que México sigue teniendo datos de hace 10 años. No hemos logrado, digamos, avanzar muy poquito en los otros ámbitos, pero destacaría la caída en matemáticas. Y esto es preocupante porque implica no solamente que no tenemos una intención educativa nacional y estatal para que niños, niñas se puedan acercar a los procesos matemáticos, la vida es matemáticas, sino que también los aleja de toda la dinámica de ingenierías, informática, estas carreras que el público podrá coincidir con nosotros ya son una prioridad, es decir, estamos en el mundo digital, hablamos de la inteligencia artificial y eso es matemáticas. Si los niños, niñas y adolescentes en México están muy mal en este ámbito, van a tener poca posibilidad de desarrollar no solamente incluso habilidades laborales, sino incluso poder generar conocimiento o inventiva. Se mantienen los datos de lectura y de ciencias, destacan de manera importante las niñas en el ámbito de la lectura, pero hay que destacar también que la propia prueba PISA nos da cuenta que el impacto también que México ha tenido negativo es porque mantuvo mucho tiempo las escuelas cerradas en el contexto de la pandemia. Recordemos que México estuvo año y medio con escuelas cerradas, y aun cuando se mantuvo la dinámica vía televisión, prácticamente sin ningún tipo de seguimiento. Esto sí se observa en el comparativo internacional. Claro. Los países que regresaron pronto a la escuela o que no cerraron escuelas en la pandemia tienen mejores resultados. Hay un comparativo que en el reporte que presentan, en el reporte inicial, muestran que incluso Vietnam, que es un país muy pobre, tiene mejores índices e indicadores que México, incluso en los niños o las niñas con mayor ingreso económico,
tienen los indicadores como los niños pobres de Vietnam. Entonces, es un tema que sí nos tendría que desafiar a nivel nacional y recordar que los niños y niñas tienen derecho a la educación, pero esto se traduce en una obligación de Estado, en Claro. presupuestos, en decisiones institucionales y, por supuesto, en lo que significa verificar que efectivamente niños y niñas y maestros y maestras estén cumpliendo con la currícula educativa. Claro, Juan Martín, justamente con respecto a los efectos de la pandemia en el proceso de formación educativa, al potenciarse el uso de las herramientas digitales, por supuesto que la brecha digital se pronunció más en nuestro país. Que esto quizá tiene mucho que ver con el tema de matemáticas y otras capacidades que no se van adquiriendo. Y también, justo esto que menciona con relación a la suspensión de clases. Pero curiosamente, la pandemia es utilizada por el gobierno federal como una justificación para los datos. No, ya no hay manera de justificar, digo, ya tenemos, han pasado al menos 2 años de que la pandemia está medianamente controlada. Como se había anunciado, ya estaba, digamos, definido que eso iba a tener impacto a todos los países del mundo, en lo económico, en lo social, pero recordemos que México, junto con Perú, Brasil, la India, Estados Unidos, fueron considerados países de pésimo manejo de la pandemia, más allá del ámbito de salud, donde tuvimos exceso de mortalidad, es decir, personas que murieron sin que tuviera que haber ocurrido porque podía haberse prevenido. También México fue de los países que en América Latina no invirtió absolutamente nada para apoyar a las familias. Países pobres como, no sé, Bolivia, incluso si pensáramos en otro comparativo como Colombia o Perú, desarrollaron programas de apoyo a las escuelas, a las familias, soporte para los que perdieron empleo, y México no lo hizo. Y esto obviamente se tradujo, además de muertes innecesarias o el exceso de mortalidad, en afectaciones de abandono escolar. Tuvimos un incremento de trabajo infantil y obviamente el no desarrollar una estrategia de conectividad digital para que niños y niñas tuvieran acceso a Internet gratuito en ese periodo y pudieran mantenerse comunicados, sino hacerlo a través de un modelo viejo que fue la televisión, pues dejó claramente los efectos de poca comprensión lectora, fallas en su conocimiento matemático y de ciencias, y, como lo he destacado, tanto abandono escolar como trabajo infantil. Los datos de la encuesta de trabajo infantil nos hablan de un incremento, y esto obviamente nos da cuenta no de la pandemia, sino de la ausencia de Estado y de políticas públicas para acompañar las dificultades de los segmentos de población más pobres. Juan Martín, en estos últimos años, lamentablemente se ha perdido esa dimensión que durante décadas hubo con los libros de texto gratuitos y etcétera, que había una calidad que se mantenía y se mantuvo durante décadas, pero bueno, pues tenemos ya 3, 4 años de tener ahí toda una polémica de todos los contenidos que se dan en los libros de textos gratuitos, y bueno, pues por ahí quizá una de las causas a partir de las cuales no haya estos avances. Sí, claramente hay que destacar que en tanto hay inestabilidad del Estado, particularmente su política educativa, pues esto se va a percibir en los maestros y maestras y en niños y niñas. Hice mención de que tenemos 2 reformas estructurales o educativas muy recientes, la de Peña Nieto y la de López Obrador, y ninguna de las dos ha logrado aterrizar porque se están sustentando en otro tipo de intereses políticos, económicos y incluso de carácter electoral, y no en perspectiva de las comunidades educativas. Ninguna de estas 2 reformas recientes en los últimos años han partido de la consulta directa a 30 millones de niños, niñas y adolescentes que estudian. Y creo que ahí ya tenemos un gran error. Hay que también mencionar que la prueba PISA destaca también temas emocionales, y lo comento porque la escuela lamentablemente ya no está siendo un lugar atractivo para, pues, muchos niños, niñas y adolescentes. Refieren cuando menos 22% de ellos, de los entrevistados, que no sienten seguridad para ir a la escuela. 22%. 25% en algunos, pero en el caso concreto de México se habla de en torno al 20% de ellos que refieren haber vivido acoso escolar. Pero algo que me gustaría destacar con preocupación es que se ha incrementado el porcentaje de niños, niñas y adolescentes
que ya tienen insatisfacción con la vida. En 2015 fue el 11% y estamos ahora en 2022 con el 18% de todos los niños y niñas que no se sienten satisfechos con la vida, y eso tendríamos que preocuparnos porque se traduce en incremento de ideación suicida en suicidio, que ya los datos oficiales nos muestran un incremento, y nuevamente regresando al sentido de la comunidad educativa. Después de las familias, las comunidades educativas, no las escuelas, sino la comunidad educativa, son los lugares de contención, de desarrollo, de soporte, de identidad. Si no cuidamos el sistema educativo y todo lo que está alrededor de él, quienes se van a ver más afectados son niños y niñas, como ya lo está demostrando esta prueba PISA, nuevamente, además de otras investigaciones que se han estado señalando en el último tiempo. Por supuesto, Juan Martín, vaya luces de alerta que se tienen que prender para atender a estas generaciones. Muchísimas gracias, como siempre, por compartirnos toda esta información. Gracias por la oportunidad. Invito al público a que escuche a niños y niñas hoy, voltee a verlos, platique con ellos y se va a sorprender. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe. Hacemos una pausa.